Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Bueno, el tema obligatorio en este día es el discurso que pronunció anoche desde el Palacio Nacional el ciudadano presidente de la República, licenciado Luis Abinader. Un discurso dirigido a toda la nación en un impresionante escenario en la escalinata frontal del Palacio Nacional, donde el presidente dio a conocer al pueblo dominicano lo alcanzado en este año atípico por demás de su gestión de gobierno. El presidente pronunció un discurso optimista, anunciando una serie de obras que definitivamente, como él señaló, están puestas en marcha y que van a contribuir sin ninguna duda al desarrollo y el progreso de los dominicanos y las dominicanas. Yo particularmente entiendo que con el solo hecho de uno ponderar y del país ponderar el manejo de la pandemia, de la crisis sanitaria producto del COVID-19 por el presidente de la República y su gobierno, y la recuperación económica en la que marcha con pasos firmes la economía dominicana, son más que suficientes para reconocer al presidente de la República en este primer año de gobierno. No hay dudas de que esos dos factores han sido preponderantes para que podamos ir recuperando la normalidad en el país, abriendo las puertas del turismo, recuperando los cientos de miles de empleos que se habían perdido producto de la pandemia. El presidente, con una visión de futuro, se arriesgó y le dio resultado al comprar cientos de miles, millones de dosis de vacuna para vacunar a todo el pueblo dominicano, porque apostó a que a partir de la vacunación de la ciudadanía, el país podía ir recuperándose en el aspecto económico. Y ahí está la muestra, el turismo creciendo, la zona franca exportando más, recuperándose. Todavía faltan unos 100,000 puestos de trabajo por recuperar, pero vamos caminando con un paso seguro. Las obras que anunció, por demás, obras importantes, dio una demostración de que cree firmemente en la continuación del Estado, que ha trabajado para concluir muchas obras que la administración anterior había dejado en el camino sin terminar, y las está terminando y va a terminar las que faltan por terminar. Eso es bueno porque le está dando y demostrando al país que confía y cree en la continuación del Estado. Por lo demás, confieso que no me gustó el escenario. El presidente Abinader no necesitaba todo ese aparataje, ese escenario de grandes espectáculos artísticos y eventos extraordinarios. El presidente es un hombre cercano a la gente, lo ha demostrado. Incluso vi unas imágenes hace 2 o 3 días en donde un grupo de damas se le quería acercar y la seguridad se lo quería impedir, y él dijo, no, déjala que pasen, déjala que vengan. Entonces el presidente es un hombre sencillo, humilde, cercano a la gente, que sabe comunicar, que sabe llevar el mensaje, que tiene un alto nivel de credibilidad en la población, en el pueblo dominicano. Creo que era innecesario todo ese montaje. Eso lo que hace es, pienso yo, hasta distanciarlo, marcar un muro entre él y su pueblo, que confía absolutamente en él.
lo vi incluso sobreactuando, quizás impresionado por el escenario, un hombre que domina perfectamente el teleprompter, lo vi equivocarse en varias ocasiones. ¿Producto de qué? De todo ese montaje, de ese escenario en que lo pusieron, al que él no está acostumbrado, porque repito, el presidente Abinader es un hombre sencillo, humilde, cercano a la gente. Lo pusieron solo ahí, en un escenario inmenso, lejos de la gente, cuando él lo que es un hombre que se mezcla, se confunde con el pueblo. Pero parece que los estrategas de su imagen y de comunicación, pues, optaron por esa decisión. Pero reitero, en cuanto se refiere al mensaje a la nación, un mensaje de optimismo, un mensaje de fe, un mensaje que la gente creyó, la gente lo cree, porque el presidente tiene, repito, y no me canso de decirlo, un alto nivel de credibilidad. La gente confía en lo que el presidente dice. Señor González. Buenas tardes, Giorgio. Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Sí, un discurso 31 minutos y 20 segundos, 13 páginas. Un discurso con mucho optimismo, un discurso de rendición de cuentas, por así decirlo. No rendición de cuentas en lo que se conoce como rendición de cuentas oficialmente. Fue un discurso de rendición de cuentas de qué había hecho su gobierno, de hacia dónde va, y tenía que ser un discurso optimista. Todos los discursos de los presidentes son optimistas. Los presidentes nunca van a llorar pesares ante los micrófonos y ante el país, porque no tiene sentido. Y nunca lo son, además son políticos también. El discurso fue un discurso que tuvo altas y bajas en el momento de usar el histrionismo para afirmar posiciones y ganar aplausos. Lo manejó muy bien en ese sentido, pero como tú dices en eso, Giorgi, lo vi un poco sobreactuado, no es Luis Abinader, común, incluso cuando él da un golpe en la mesa, o cuando dice unas cosas muy alto, la gente se asoma porque él tiene un nivel más o menos similar. Pero lo demás yo lo esperaba, que iba a decir que todo el mundo, que el mundo está bien, que este país va para adelante. Tenía que decirlo, bien. Ahora, hay un tema que yo lo quiero poner sobre el tapete. Es el tema de la reforma constitucional. Miren, 2019, marzo 2019, arrancó una ola de protestas en la República Dominicana, auspiciada y comenzada por Leonel Fernández, a la sazón precandidato del PLD a las elecciones del 2020. Ese 2019, la primera mitad, fue de manifestaciones que lo llevaron hasta el Palacio del Congreso Nacional, a grupos. Luis Abinader marchó frente al Congreso Nacional contra la modificación de la Constitución. Y los discursos, estaba buscando esta mañana, los discursos y las posiciones de cada uno eran: la Constitución no puede ser reformada en República Dominicana, una Constitución muy joven, no podemos estar con eso todos los días. Entonces, incluso se habló en un momento determinado de que la Constitución debía ponerse, para blindar la Constitución, que no fuera reformulada por un periodo entre 20 y 25 años, por lo menos. Hasta de eso se habló. Hasta de eso se habló. Leonel Fernández fue más lejos y dijo que la Constitución del 2010 era una virgen todavía y que querían violarla. Claro, ya la habían violado a la gente del PLD en el 2015 cuando la reformularon para que Danilo Medina se repostulara por un acuerdo de partido. Ya la habían violado la primera vez, ahora la querían violar nueva vez en el 2020. Y fue tan alto el grado de rechazo a la reforma constitucional que provocó un movimiento y un sentimiento en el país en ese sentido. Entonces, la reforma ahora, con el tema de el procurador independiente,
me parece populismo. Yo creo que la Procuraduría Independiente en República Dominicana, en su momento, cuando tenga que reformularse la Constitución para hacer una serie de cambios y una serie de cosas y se pueda introducir esa figura, no tiene que ser necesariamente a través de una reforma constitucional. Siempre el Poder Ejecutivo de la República Dominicana va a tener influencia sobre el procurador que se nombre. El presidente de la República controla, el Poder Ejecutivo controla los 3 poderes del Estado, le da el presupuesto, le quita y le pone. Esto es un régimen presidencialista, señores. No nos embauquemos en disparates y tonterías. Para mí eso es una tontería. Nadie puede dudar que doña Miriam Germán tiene un grado de independencia personal en sus actuaciones por encima del presidente o de cualquiera, pero esa es una mujer en una acción excepcional. No necesariamente todo el cuerpo de la Procuraduría General de la República. Yo creo que la fiebre no está en las sábanas. Y yo creo que embarcarnos en un proceso de reforma constitucional que puede conllevar otras reformas, porque yo no creo que vayan a convocar al Congreso Nacional para hacer una reforma y establecer que haya un procurador que sea nombrado por el Consejo de la Magistratura o por el Congreso Nacional a través de una terna que someta a la Cámara de Diputados, como se hace con la Cámara de Cuentas o con la Junta Central Electoral. Es una figura de esa que tienen que hacerlo. Bueno, lo van a hacer por el voto popular en las elecciones. Entonces yo creo que eso es mucha espuma y poco chocolate. Yo creo que eso no es la solución de la independencia del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público, vuelvo y digo. Entonces, creo que ese fue el gran anuncio que hizo el presidente y creo que eso no, a mí, no me satisfizo. Buenas tardes, don Juan TH. Buenas tardes, Rudy. Buenas tardes, Jorge, Olga, los muchachos. Rompebocina que está aquí. ¿Ah? Yo le dije a mi esposa que teníamos una persona nueva que estaba trabajando con nosotros y me dijo, ¿cómo se llama? Digo, Paul Rompebocina. Y me dijo, ¿cómo? Rompebocina. ¿Y por qué? Le dicen, él extrae la bocina. No, con su voz potente, la explota. Ya tú sabes. Ya, Juan, te estaba haciendo el hueco ahí, lo que sí, tú resolvías ahí. Mire, señores, buenas tardes. Como ustedes saben, yo tuve que ver el discurso del presidente, igual que Rudy, igual que Georgie, igual que Olga, igual que la mayoría de los dominicanos, ya sea en vivo o de manera diferida. Nosotros vivimos en una democracia que yo cuestiono mucho, porque esta democracia le da derecho a todo el mundo a opinar, en un país donde todo el mundo sabe de todo, más que los demás, porque ese es el hecho. Me preguntaba, ahora hace un rato, me preguntaba ahí atrás, Jochi Santos. Me dice, yo lo vi bien. A mí me gustó el discurso. Y vi bien el escenario. Porque cada quien tiene una visión. Cada quien se forma su propio juicio. Y cada quien lo ve de un modo a partir de sus propios intereses, o a partir de su formación, a partir del criterio. Por eso yo he dicho muchas veces que la verdad es una especie de pedazo roto donde cada quien coge un pedazo. Y con relación a lo que dice Rudy, él tiene una visión y yo tengo otra, totalmente distinta. Ese es su derecho, este es el mío. Claro, eso es lo bueno. Como el derecho que tiene el presidente a plantearlo de un modo y el derecho que tienen los ciudadanos a verlo de otro o a coincidir. Miren qué ocurre con relación a esto. Creo que es la primera vez, y aquí marca una diferencia muy grande, porque el comentario de Rudy está muy sesgado, no como el mío, que pretendo ser objetivo y sereno. ¿Qué pasa? Déjame ir al baño. Sí, creo que harás bien, harás muy bien. Mire qué ocurre. En los acuerdos del 2015,
entre Leonel Fernández y Danilo Medina, se planteó la modificación constitucional de ponerle candados a la Constitución. Y se acordaron una serie de puntos, 10 puntos de manera específica. Leonel Fernández no cumplió con los acuerdos. Danilo Medina, perdón, no cumplió con los acuerdos. Violó los acuerdos, desconoció los acuerdos, ignoró todos esos acuerdos. Incluso de un año el presidente de la Cámara de Diputados va a ser luego el otro, etcétera, etcétera. Danilo simplemente lo ignoró. Y no solamente eso, se planteó la modificación de la Constitución exclusivamente para volver a reelegirse. Ahí marca una gran diferencia. Porque, amigos míos, en las últimas modificaciones constitucionales, 37 veces ha sido para modificar la Constitución con relación a la reelección, que no es lo que se está hablando ahora. Ese no es el tema. Eso está. Y si hay una sola persona que le interesa que se modifique para el tema de la reelección, es Danilo Medina, porque está imposibilitado constitucionalmente para reelegirse. Nunca más. Porque la Constitución actual, y en eso parecía haber un consenso, era el modelo norteamericano. Un periodo y la posibilidad de un segundo. Como existe en Estados Unidos, todo el mundo conoce el modelo norteamericano. Un mandato y la posibilidad, no es obligatorio, de otro. De hecho, en la historia norteamericana hay presidentes como Jimmy Carter, para citar un ejemplo, o ahora el de Donald Trump, que solamente han gobernado 4 años, no se han podido reelegir. Eso es lo que pasa. Ahora, de la modificación constitucional que está hablando el presidente Luis Abinader, no tiene nada que ver con la reelección. Por primera vez, en muchos años. Ese no es el tema. Ahora, ese es un planteamiento de Luis Abinader, del PRM, de la campaña. En la campaña y en el programa de nosotros tres, cuando estábamos en la otra emisora, el hoy consultor jurídico del Poder Ejecutivo nos habló sobre eso, sobre esa modificación, esa propuesta que tenía Luis Abinader como resultado de una discusión que el equipo de profesionales del derecho habían sostenido de modificar la Constitución, no solamente para el tema de crear un ministerio de justicia, porque la creación de un ministerio de justicia obliga a una modificación constitucional. No, hay una serie de propuestas, y sería bueno que pudiéramos traerlas en un momento, porque están en el programa de gobierno, de todas las propuestas que hay para la modificación de la Constitución de la República. Sí, por ahí yo no la puedo leer, ¿verdad? Ok, no la llevo, sí. Mira, hoy traer al propio Antoliano Peralta a que nos hable sobre el particular. Y ese es un tema. Ahora, mis amigos, miren, y yo creo que sí, no necesitamos ponerle candado a la Constitución, precisamente para evitar que pueda aparecer un Danilo Medina que en cualquier momento le interese modificar la Constitución. Yo quiero modificarla, porque yo me quiero reelegir, yo me quiero mantener en el poder, no 8 años, no 12, 16. Hacemos una Constitución pétrea, como dicen los constitucionalistas, sí, una Constitución que tenga candados, o los mismos candados que acordaron Danilo Medina y Leonel Fernández en el 2015, que Danilo no cumplió. ¿No? Bien. Aparte de que una modificación constitucional ni es mala ni es buena, como digo yo, en relación a los empréstitos, todo depende de cuáles sean los propósitos y los objetivos. Esa Constitución, la que tenemos vigente, todavía no ha sido actualizada con relación a la Constitución de la República. Y hay muchos aspectos, y de eso puede hablar cualquier especialista en derecho constitucional, que deben ser revisados. De hecho, muchas de las cosas que se aprobaron, luego el Tribunal Constitucional los ha declarado nulos, los ha anulado por inconstitucional. Y esa va a ser una discusión interesante, por demás, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del Estado de Derecho que la República Dominicana se quiere y se debe dar. Otra cosa que quiero decir aquí. Miren, nosotros debemos acostumbrarnos al disenso. Nosotros como sociedad debemos acostumbrarnos
a discutir las cosas entre un marco de respeto y de altura. Yo puedo estar en desacuerdo con Rudy como lo estoy usualmente y él conmigo, sin necesidad de que eso llegue a un plano personal o de la agresión o los insultos, lo que sea. Porque al final, quien está oyendo el programa, los que están oyendo el programa, dirán si tengo la razón yo, si la tiene George o si la tiene Rudy. Porque nosotros no estamos hablando para nosotros estamos hablando para la gente que nos escucha. Porque si es para nosotros, nos sentamos allí hinchados y ahí armamos una discusión, ¿no? Y cada quien dice lo que piensa, como hace la gente de los barrios. Se ponen un colmadón, se beben una cerveza y ahí discuten el tema. Solo que a veces llegan a los insultos, a las agresiones y demás. Y eso es absolutamente innecesario. Pero además, la oposición deja de ser oposición si ve bien todo lo que hace el gobierno. Que todo lo que haga Luis Abinader está bien, ¿no? Primero porque no está bien todo lo que hace un gobierno. Y segundo, porque el rol de la oposición es justamente criticar al gobierno, es hacer la vida imposible al gobierno. Si no, no fuera oposición, fueran aliados. Por eso yo no me desgarro la vestidura, no me molesto, no. Yo respeto lo que diga cada quien. El pueblo sabrá quién tiene la verdad o quién tiene la razón, o a veces aunque no la tenga, porque ahora en esta época de posverdad, a la gente no le interesa si lo que tú dices es verdad o es mentira. Es lo que ellos quieren creer. Entonces, que cada quien crea lo que quiera. Yo expreso mi punto de vista. El que no esté de acuerdo conmigo, bienvenido sea, y el que esté de acuerdo también. Simplemente yo lo que le pido a la gente es que aprendamos esa lección de poder discutir las cosas con ese nivel de respeto hacia los demás. Lo que sí hay que dejar claro es lo siguiente. Cuando Luis Abinader, Leonel Fernández y todas esas fuerzas se oponían a la reforma a la Constitución, era por el intento de Danilo Medina como lo que dije comenzando el programa, de modificarla para abrir la posibilidad de una repostulación. En este caso no se trata de eso. Se trata de un blindaje para que se pueda garantizar la independencia absoluta del Ministerio Público, la reforma de la Cámara de Cuentas, de incluso la Contraloría General de la República y la creación del Ministerio de Justicia. Ese es el propósito fundamental de esa reforma. Incluso el presidente ha llamado a un diálogo nacional de todas las fuerzas vivas de la nación, las diferentes organizaciones políticas partidarias, del empresariado y demás sectores de la vida nacional. Eso hay que estar claro. No el propósito en esta ocasión, que ha sido el propósito en la inmensa mayoría de las reformas constitucionales, ha sido el reformar la Constitución para abrir la posibilidad de repostularse el gobernante de turno en el caso de que tuviera impedimento de hacerlo. Hemos hecho contacto y vamos a conversar con una gran amiga nuestra que siempre acude a nuestro llamado. Rosario Espinal, quien es socióloga, analista política, politóloga, y le damos la bienvenida a Rosario en este programa El Rumbo de la Tarde. Buenas tardes, Rosario, gracias por estar con nosotros. Y buenas tardes, ¿cómo están? Aquí por cabeza dura. Rosario, viste el discurso, lógicamente. Hay varias aristas del discurso. Yo comentaba inicialmente que había una parte del discurso que era una presentación de ejecución de mandato, por así decirlo, muy somera, no como la que se hace el 27 de febrero, por ejemplo, con los detalles y todo este tipo de cosas. Y había otra parte que era una parte en la que se hacían algunos anuncios, como el tema de la reforma constitucional y de las 12 reformas estructurales que se están haciendo y el camino que lleva. ¿Cuál es tu visión de ese discurso y
a dónde tú centras la importancia del mismo. Pienso que el discurso en términos de lo que proyecta hacia futuro incluye una serie de temáticas que no se agotan en 4 años. Ya se hablaron de unas 12 reformas, son muchísimas. Hacer una reforma es sumamente complejo, cualquiera de esas reformas. Entonces, y ejecutarla, en algunos casos, pues es un proceso de tiempo. Así que yo creo que son una serie de intenciones que proyectan una visión más allá de un periodo de gobierno y con los desafíos que presentan cada una, quizás hubiese sido más efectivo indicar menos, indicar, por ejemplo, 2 o 3 reformas o 2 o 3 objetivos en torno a esas reformas que le dieran un sentido más claro a la gente, porque si ustedes hicieran una encuesta ahora mismo científica en la población, la gente va a recordar muy poco de todas esas 12 reformas, cuáles serán los temas y ese tipo de cosas. Y en un discurso es importante que la gente se quede con 1 o 2 ideas por lo menos, porque la gente olvida la mayor parte. Y quizás faltó eso, faltó ese par, digamos, de temas que orientaran, que dieran un sentido a la población de hacia dónde va el gobierno de manera concreta y cuál es su prioridad. ¿Piensas que, independientemente de eso que planteas, pero piensas que definitivamente es de interés para el país el que se consagre definitivamente y constitucionalmente la independencia del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, de la Cámara de Cuentas? Es que eso no es producto de un acto legal, ni de una ley, ni de ni de un artículo en una constitución. Eso no se logra así. La independencia, la relativa independencia del Ministerio Público, porque el Ministerio Público, lo que el Ministerio Público hace es el gobierno actuando en defensa de la sociedad. Ese es el Ministerio Público. O sea, son fiscales, son procuradores que van a velar por el bienestar del pueblo. Entonces, el punto está, que es lo que se discute aquí, cómo se elige la figura. Ese es un aspecto. El otro aspecto es más técnico, de si se dividen las funciones que ahora están alojadas en la Procuraduría, de manera que haya un Ministerio de Justicia que sea administrador y que, o sea, cómo se dividen esas funciones. Ese es otro asunto. Pero en términos de lo que es cómo nombrar, por ejemplo, a quien asume la posición de procurador o procuradora, no hay fórmula que no sea política, a menos que se diga lo van a elegir, o sea, ¿quién lo va a elegir? Personas, no sé, decanos de facultades de derecho, no sé, o sea, no hay un modelo claro de quién podría elegir un procurador o procuradora que sea independiente. Eso no quiere decir que tengan que elegirlo para que sirvan los intereses de un presidente, que eso es lo que ha estado en cuestión, que siempre está cuestionado, que si todos esos funcionarios lo que sirven es a lo que quiere un presidente. Pero la forma de lograr esa llamada independencia del Ministerio Público no es simplemente con reforma constitucional. Aquí hay mucha gente que se cree eso, de los que opinan, pero eso no es producto simplemente de una reforma constitucional o de una ley. Pero si le quitas el poder al presidente de la República, como de hecho lo tiene ahora, él bien pudo haber colocado en esa posición a una gente de sus afectos, de su entorno, Y no lo hizo. Y no lo hizo. Se puede decir,
va a depender de la decisión que se tome y de digamos, de los precedentes que se vayan estableciendo. O sea, en una sociedad no todo es producto de un dispositivo legal. También existe el precedente, existe la honorabilidad, existen las acciones. Al final, lo que va a demostrar la independencia de un ministerio público, de los políticos, porque de eso que estamos hablando en este caso, o de un presidente, para ser más específica, lo que va a demostrar si eso existe o no es el tiempo, son las acciones, claro. No es otra cosa. Pero lo que pasa es, Rosario, que en este caso, bueno, Luis Abinader se despojó de la posibilidad que tenía de imponer a un procurador general de la República, de incluso haber influido en la escogencia del Tribunal Superior Electoral, de los miembros del Tribunal Constitucional, Suprema Corte. ¿Y tú crees que no hubo influencia del Poder Ejecutivo? No la hubo, en absoluto. No, pero eso no es cierto. Por Dios, hombre, por bueno, no pero señálenme de esos que fueron escogidos, quienes fueron impuestos o tienen algún tipo de vinculación política partidaria con el presidente de la República, porque es muy fácil. No, porque una cosa es que se escojan, por ejemplo, que se diga, vamos a escoger personas que no están vinculadas a los partidos. Eso es, o sea, ese siempre es el tema de discusión. Pero quien los elige, o sea, el presidente tenía voto, el presidente del Senado tenía voto, el presidente de la Cámara de Diputados tenía votos, o sea, el representante de la segunda mayoría en el Senado tenía voto, el representante de la segunda mayoría en la Cámara tenía votos, o sea, toda esa gente tenía votos, todos ellos son políticos, no son extraterrestres. Sí, pero yo lo que significo es que no se impuso la voluntad del presidente como sucedía y ha sucedido históricamente en el país. Porque aquí tenemos pruebas de sobra de presidentes de la Suprema Corte de Justicia impuestos por políticos en la presidencia de la República, de procuradores generales de la República impuestos por el ciudadano presidente de la República. Lo que yo estoy planteando es que eso no lo soluciona la Constitución. Eso es lo que yo estoy precisamente. Lo que yo estoy diciendo es que la Constitución no es la que resuelve ese problema. ¿Y qué lo resuelve? Porque si tú le quitas, porque va a depender de quién elige. Entonces, ¿a quiénes que vamos a poner a elegir los miembros de la Junta, los miembros del Tribunal Superior Electoral, los miembros de la Suprema, el procurador o procuradora? O sea, ¿a quién? Ese es el tema central. ¿Quién es que los va a elegir? ¿Y quién? Los directores de los periódicos. O sea, cuando ustedes, es una cuestión muy sencilla que no podemos nublar. O sea, ¿quién es que los va a elegir? Bien. Y cuando digo el quién, es cómo se articula constitucionalmente, porque la Constitución no pone nombres, la Constitución pone puestos, o sea, quién ocupa tal posición es que elige. Entonces, ahí es donde yo digo que la idea de estar modificando la Constitución pensando que se puede constitucionalizar el que se nombre un Ministerio Público Independiente, a mí me parece bueno, la fórmula, inadecuado. Él no planteó la fórmula, él incluso planteó convocar a un gran diálogo de las fuerzas del país, políticas, sociales, religiosas, para buscar... No importa cómo lo hagan, bueno, pueden sentar pero entonces, el país a mí me gustaría escuchar de parte suya cómo garantizar la independencia absoluta de la escogencia, del Ministerio Público, de los miembros de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría General de la República. ¿Cómo hacerlo? Que no sea constitucional, por la vía constitucional. Bueno, ahí lo que viene es cómo, mira cuál es la pregunta, no es cómo hacerlo totalmente independiente, porque eso no existe en ningún país del mundo. O sea, porque cuando hablamos de este tema creemos que en el mundo entero
o en muchos países o en los países desarrollados hay tal independencia. No, en todos los países del mundo, todos esos funcionarios tienen una carga política. En Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia está compuesta por personas con posicionamiento político recomendados por el presidente y aprobados por el Senado. Todos políticos que escogen en función de su orientación ideológica. Los republicanos ponen los afines a ellos, los demócratas ponen los afines a ellos. Eso no tiene nada de independencia. ¿Cuál es la independencia que se le asigna o se le atribuye o se le supone a esa Suprema Corte de Justicia? Que supuestamente cuando los nombran van a actuar en función de lo que dice el texto constitucional para evaluar cada caso que llega a la Suprema Corte de Justicia. Pero incluso en la interpretación de la Constitución de Estados Unidos hay divergencias dependiendo de las orientaciones filosófico-ideológicas. Entonces, no podemos crear un monstruo de la idea de una supuesta independencia total. ¿Qué es lo que sí se puede lograr? Lo que sí se puede lograr, si es que el país se enfila por ahí, y a veces se enfila por ahí y a veces se desenfila de eso, es decir, vamos a nombrar en esos puestos a personas sin vínculos partidarios, por ejemplo. Y eso genera un debate, porque las personas con vínculo partidario inmediatamente pueden argumentar que se le están violando sus derechos constitucionales al no considerarlos, pero simplemente lo estoy mencionando para que vean la complejidad de estas cosas. Eso es mi único objetivo aquí, y no tiene que ver con quién sea el presidente que lo esté promoviendo. No, este es un planteamiento que yo siempre lo he hecho por años. Entonces, si se decide, bueno, vamos a nombrar una Junta Central Electoral con personas que no tengan vínculos partidarios, y se ha hecho en el pasado, porque no es una sola vez que se ha hecho. Al final, los mismos políticos comienzan a acusarlo de ser partidarios de unos o de otros, aunque sean personas sin vínculos partidarios. ¿Por qué? Porque ellos están en medio del fuego político. Y es muy difícil desprenderse del fuego político, aunque tú no tengas vínculo partidario. Cuando uno opina sobre política, por ejemplo, yo no tengo ningún vínculo partidario. Sin embargo, cuando yo opino de política, unos me dicen esto, otros me dicen aquello, y yo, nada, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo vínculo partidario, nunca lo he tenido. Sin embargo, me atribuyen ese tipo de cosas. Entonces, lo mismo o peor le pasa a quien ocupa una función pública. Entonces, no podemos hacernos fantasías de lo que es la realidad política. Pero usted sí coincide en el hecho de que es saludable para el país, para la democracia nuestra, la independencia del Ministerio Público, de la justicia en su totalidad, jueces. Usted tiene que estar de acuerdo con eso, ¿no? Es saludable. Yo estoy de acuerdo con lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con que quienes lleguen a esos cargos actúen en función de lo que indican las leyes dominicanas. Eso es lo importante. No es si usamos la palabra independiente o no independiente. Es que los funcionarios, cualquier sea la posición que ocupen, actúen en función de las leyes dominicanas. Sí, pero eso es independencia, licenciada. Esa es la independencia. Correcto. Esa es la independencia. Que es de la que hemos adolecido durante mucho tiempo. No es lo mismo el Ministerio Público de hoy, en las manos de doña Miriam Germán, que el Ministerio Público en manos de anteriores gestiones, por no ponerle nombre. Pero lo que distingue a la procuradora magistrada Miriam Germán ha sido que históricamente, cuando ella fue jueza, era una persona que ejercía su función con apego a las leyes. Eso es lo que la distingue. No hay nada misterioso de independencia de su parte. E incluso ella no milita partidariamente, pero
lo esencial en ella no es eso. Lo esencial en ella es que ella tiene una trayectoria de apego a la ley en el ejercicio de sus funciones en la justicia. Entonces, ese es el punto. ¿Cómo elegir personas a todas esas funciones que actúen con apego a la ley? Y la mejor manera de hacerlo es eligiendo personas con probada experiencia de apego a la ley en las distintas funciones que ocupan. Esa es la manera de irlo logrando. Hay que establecer los precedentes, hay que hacer los nombramientos, hay que cruzar los dedos para que funcionen bien, porque nunca se sabe cómo lo van a hacer cuando son nombrados, pero ese es el camino que hay que seguir. No es dándole vueltas y cambios a la Constitución. Esa es mi opinión. Yo soy de las personas que creo que las constituciones deben cambiarse poco. Yo soy minimalista en el tema constitucional. Yo no soy abogada, trato de no opinar mucho de esto, pero yo soy una persona que yo no creo en las constituciones aspiracionales que están llenas de artículos que en la realidad se vulneran constantemente, son un problema. América Latina está llena de constituciones de 8,000 artículos y páginas llenas de derechos de todo tipo que no se cumplen, que son programas de políticas públicas, no temas para estar en una constitución, y me estoy refiriendo en sentido general. Entonces, yo soy muy cautelosa en ese sentido, y considero que el presidente lo mencionó porque hay un segmento que ha propugnado mucho por reforma constitucional para supuestamente resolver esos problemas del Ministerio Público y de la Justicia. Yo tengo mis reservas, incluso pienso que no va a ser tan fácil hacer una reforma constitucional, porque eso va a abrir una serie de asuntos. Tendría el presidente que hacer una convocatoria tendría el Congreso que hacerla muy puntual en esos temas, pero cuando se abre un proceso de reforma constitucional, nadie tiene certeza de lo que se va a hacer al final. Mire, yo comparto totalmente con usted. Yo creo que la Constitución de la República no debe ser tocada de manera alegre y festinar esas reformas, como ha sucedido aquí, en la inmensa mayoría de los casos, con el propósito básico y fundamental de abrir las posibilidades al gobernante de turno, con impedimento de una repostulación, de poder hacerlo. Se ha tocado la Constitución fundamentalmente para eso. Le ponen algunos otros bombillitos al arbolito, pero en definitiva el objetivo es permitirle al gobernante de turno, que llega ahí con la imposibilidad de repostularse por más de 2 periodos y querer extender su permanencia en el poder. Eso es lo que hemos visto siempre de la Constitución. Ahora bien, yo creo, y respeto su posición, y a la que usted tiene todo el derecho, pero yo sí creo que constitucionalizando el tema de la escogencia del Ministerio Público, incluso de los jueces, yo no estoy de acuerdo con ese Consejo Nacional de la Magistratura para la escogencia de los jueces de las altas cortes. Yo no estoy de acuerdo. Yo no soy la que entrevisto aquí, pero como está usted haciendo ese comentario, sí, yo le diría, y no me tiene que responder, pero para que lo piense, yo le diría, eso que usted está diciendo, llévelo a la realidad y plantéese quién debería nombrar esa gente. Como les digo, no me lo tiene que responder ahora, solo sí, para que lo reflexione. No, pero por eso le digo, el presidente convocó a un diálogo nacional con todas las fuerzas políticas del país, las fuerzas vivas de la nación, para buscar una fórmula que sea capaz de garantizar, no en un 100%, porque va a ser imposible, pero que no dependa de la voluntad absoluta de un solo hombre. Es la única. Pero se supone que el Consejo Nacional de la Magistratura no es un hombre, sea, en el Consejo Nacional de la Magistratura hay un grupo. Sí, pero ustedes acaban de decir, tanto usted como Rudy, dijeron hace un momento
que hubo influencia del presidente Oiga para una escoger los cosa. jueces. Oiga una cosa. Bueno, hay influencia porque el presidente es miembro de ese cuerpo. Pero mire una cosa, anteriormente era el Senado. Anteriormente. Y los senadores tenían sus jueces. Anteriormente era el Senado y estaba el mismito problema. Y era otro cuerpo totalmente distinto con mucho más gente, no un grupito del Consejo Nacional de la Magistratura, que es menos. O sea, eran todos los senadores que elegían y la crítica era la misma. Porque es que somos seres humanos y es que tú no se puede decir, o sea, ¿quién lo va a nombrar? El episcopado dominicano, los representantes de los sindicatos. Bueno, eso es lo que hay que llevar a la mesa de discusión. Sí, pero la mesa de discusión puede discutir lo que quiera, pero al final ese es el problema. ¿Quién es que va a nombrar a quién? Ese es el problema. El que encuentre una solución mágica que lo despolitiza, que lo hace independiente de los políticos, se ganará el premio Nobel de algo. Bueno, licenciada, muchas gracias como siempre por su amabilidad de conversar con nosotros en el rumbo de la tarde. Saludos. Bueno, buenas tardes. Habla con la gente. No, tenemos otra entrevista, ¿no? Sí, tenemos pendiente otra entrevista. No, que no hicimos pausa, seguimos volados. Vamos a la pausa entonces. El rumbo de la tarde. Ahí mismito donde estás,